it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. Hola compañeros y compañeras, hoy les hablaré sobre los países participantes en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo dos bandos, un bando fue la potencia del eje y el otro bando fue los aliados principales. En el bando de la potencia del eje se encuentra el país de Alemania, liderado por Adolf Hitler. Este mismo país invadió a Polonia en 1939, desencadenando el inicio de la guerra en Europa. También se encuentra el país de Italia, bajo el gobierno de Benito Mussolini. Italia se unió a Alemania y también al bando del eje. También se encuentra el país de Japón. Este país expandió su dominio en Asia, ocupando territorios como China, Corea, Indochina y atacando bases estadounidenses en el Pacífico, lo que llevó a la entrada a Estados Unidos a la guerra. Ahora les hablaré sobre el segundo bando. En este bando se encuentra el país de Estados Unidos. Ingresó a la guerra después del ataque japonés. También se encuentra el país de Reino Unido. El Reino Unido resistió los ataques de alemanes durante la batalla de Inglaterra. También se encuentra el país de la Unión Soviética. Después de la invasión alemana en 1941, la Unión Soviética se convirtió en un aliado clave, librando batallas decisivas. También se encuentra el país de Francia. Este país ingresó a la guerra después de ser invadida por Alemania en 1940. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició una expansión territorial, tomando a Austria sin que hubiera mayores conflictos. La segunda, el Tratado de Versalles. Existía un desacuerdo por parte de los países que estaban aliados y por el hecho de no ser respetado este trato por parte de los alemanes. La tercera, la crisis de 1929. Esta depresión condenó a los países regidos y capitalismos liberal de los bancos que estaban entrando en ruina y el aumento de desempleo que estaba entrando en un ambiente hostilidad y el surgimiento de fascismo. Se puede decir que era un desarrollo político de expansión de dos países, que era Alemania y Italia. La debilidad de la democracia. También había la invasión japonesa y de China. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo firmado el 28 de junio de 1919 que entró en vigencia el 10 de enero de 1920. Tuvo un objetivo principal, cual fue darle fin a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles estableció los términos del acuerdo de paz entre los aliados y Alemania y obligó a esta última a aceptar la responsabilidad moral y el pago de una gran indemnización de guerra a los aliados. El tratado también estableció las condiciones de la relación que Alemania tendría con los países que ya entonces recién formada de la Sociedad de Naciones. Muchos historiadores coinciden que el tratado fue excesivamente un golpe duro hacia Alemania. Así esto sirvió como un caldo de cultivo para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Voy a hablar sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dio inicio en el año 1939 y finalizó en el año 1945, la cual duró 6 años. Fue un gran conflicto global más grande. Involucró a naciones, a potencias organizadas, a dos alianzas militares opuestas. Los aliados de las potencias del eje, la cual fue un gran conflicto militar más feroz de la historia, con alrededor de 70 millones de personas en las Fuerzas Armadas en naciones involucradas, con una estimación de entre 50 a 85 millones de personas fallecidas, tanto personas militares y civiles. Comenzó con la invasión alemana de Polonia de septiembre en el año 1939, que provocó
la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia. Los principales teatros de la guerra incluyeron Europa, África del Norte, el Mediterráneo, Asia y el Pacífico. La guerra terminó en el año 1945 con la rendición incondicional de las fuerzas del eje. El 8 de mayo de 1945 la guerra terminó. El 15 de agosto de 1945 se celebró el Día de la Victoria sobre Japón, que marcó el final de la Segunda Guerra. Fue el conflicto en el cual utilizaron armas nucleares. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a ciudades japonesas. Adolfo Hitler fue un político militar. Nació en 1889 y falleció en 1945. Basando su participación en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler fue una de las principales figuras que impulsó la Segunda Guerra Mundial. Como también Adolfo Hitler fue un líder supremo de la Alemania nazi, que con sus acciones políticas y militares impulsó la Segunda Guerra Mundial. Como por ejemplo, Adolfo Hitler armó sus fuerzas militares en secreto. Esto era en contra, o bueno, se podría tomar como una violación a los acuerdos firmados de paz después de la Primera Guerra Mundial. Para que inicie la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler junto a la Alemania nazi invadieron a Polonia y a la Unión Soviética. Esto hizo que Francia y Gran Bretaña también iniciaran la Segunda Guerra Mundial. En los aspectos políticos, Adolfo Hitler estableció un sistema de gobiernos totalitario que promovió el nacionalismo alemán, el racismo y la exclusión de minorías. También estableció la estrategia de campañas de exterminio contra los judíos, gitanos, homosexuales, comunistas y otros. Esto era que se los apartara, que se los excluyera a los judíos y a los gitanos. Ahora, por el aspecto social, impulsó la organización de un Estado totalitario y militarizado. En este caso, se podría decir que cada aspecto de la vida civil estaba controlado por el gobierno nazi. Estaba en total control por el gobierno nazi. En el aspecto económico, Adolfo Hitler impuso las políticas que vinculaban la Alemania y al régimen nazi. Adolfo Hitler también encontró la forma de revitalizar la economía a través de fábricas de armamentos. A nivel internacional, se vio a Adolfo Hitler como principal autor y protagonista para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883. Fue un político, militar y dictador italiano que lideró el Partido Nacional Fascista y también gobernó Italia en 1922 hasta que fue destituido en 1934. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini alió a Italia con Alemania y Japón, lo que se denomina eje. Bajo su liderazgo de Mussolini, Italia participó en diversas campañas militares en Europa y en el norte de África. Mussolini tenía una gran ambición de recuperar el antiguo imperio romano y expandir el territorio de Italia. Sin embargo, la intervención de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue desastroso, lo que causó que el país sufriera varias derrotas militares. Pero su situación empeoró más cuando en el año 1943, cuando Mussolini fue destituido y arrestado por el Gran Consejo Fascista, lo cual en ese momento Italia tuvo que firmar un armisticio con los aliados, lo que provocó la invasión del país por parte de la fuerza de los alemanes. Finalmente, en el año 1945, Mussolini fue capturado por las fuerzas partisanas italianas y ejecutado por el Comité de Liberación Nacional.
lo cual su muerte marcó el final del régimen fascista en Italia y su final de su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias incluyen la pérdida de millones de vidas, tanto militares como civiles, la destrucción masiva de ciudades y países enteros, el surgimiento de la Guerra Fría entre las potencias vencedoras, la creación de la Organización de las Naciones Unidas para promover la paz y la cooperación internacional, así como el inicio del proceso de descolonización y en diversas partes del mundo. Además, la guerra cambió drásticamente el equilibrio del poder global y sentó las bases para muchos conflictos futuros. Mi persona va a hablar sobre lo que sería el holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial bajo el mandato de Adolfo Hitler, que era del partido nazi, él lo fundó, un gran orador. Bueno, primero que nada, recalcar que este fue un genocidio hacia todo un pueblo, hacia toda una comunidad judía, se podría decir. Como holocausto, o también llamado Shoah, esto viene del hebreo que significa catástrofe, a aquel genocidio perpetrado por el régimen nazi de Alemania en esos instantes, en esos años, que estaba liderada por su principal personaje, que era Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío, era la clave. Ellos eran la raza aria, por lo cual tenían un gran perjuicio a lo que sería, se creían superiores en sí, así decirlo, a la corte. Pero esto no duraría mucho. Aún así, los sacrificios humanos, la violación de los derechos humanos en este tiempo ocurrió bien previamente hacia el pueblo judío europeo. Por ello mismo, culminó en 1945 con su derrota, siendo derrotado por lo que serían los comunistas, la Unión Soviética. Para honrar a esos muertos que hubo en el Holocausto, se calcula que fueron alrededor de 6 millones de judíos asesinados, pero pudieron haber sido más. El Holocausto se produjo en la Segunda Guerra Mundial, ya mencionada, cuando se dirigía por Adolfo Hitler ante Europa. Esto se extendió ante Europa y parte del norte de África. Por lo tanto, se podría decir que su dominio en el poder era bien amplio. La comunidad judía estaba muy debilitada después de lo que sería el Holocausto, después de toda esta violación de derechos y masacre. Por lo cual, esto condujo a que las Naciones Unidas impulsaran la creación del Estado de Israel para que los judíos que estaban dispersos por todo el mundo y Europa, ya debilitada su comunidad por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, tuvieron que establecer su patria jurándose como israelitas. Hasta el día de hoy esa nación sigue manteniéndose. Como se sabrá ya, obviamente, los principales jerarcas nazis responsables del Holocausto fueron juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg. Algunos huyeron a diversos países, tales como a África, para no ser identificados, pero aún así fueron encontrados y fueron ejecutados en otras ocasiones. Por ejemplo, una alemana llamada Agatha fue sometida a cadena perpetua por los daños y perjuicios que había cometido en el Holocausto en esos momentos, en 1940, hacia los judíos. Por ello mismo, hay que recalcar que entre humanos no hay que atacarse, sino hay que respetarse mutuamente para que no se proponga la discordia entre las naciones. Este es el